propaganda para legitimar el poder del conde. Y aquí tenemos su símbolo, que es el león alado, el león virtuoso del cielo con toda su potencia contra el dragón maligno. Lo tiene agarrado del cuello porque va a matarlo, que es el que tiene el poder. Los ángeles, los mensajeros, los ángeles de Yahvé, mensajeros del cielo. Fíjate el arco del cielo, es el arco de la diosa Luz. Protegido por los ángeles de la diosa, el cielo, sobre las columnas, como símbolo que une la tierra con el cielo. El clic que me hizo a mí escribir este libro fue la reunión del Club Bilderberg del año 2016, a la que invitan a un astronauta, que era el comandante de la base internacional. Se hizo muy popular porque cantaba desde la estación internacional las canciones de David Bowie, ¿no? Entonces, claro, que a una reunión de alto nivel donde confluyen todos los grandes financieros del mundo, académicos, todos los banqueros y toda la creen de la creen invitasen a un astronauta, eso significaba algo. Esto se une con que yo ya tenía mucho conocimiento acerca de las posibles visitas de otros seres inteligentes a la Tierra, porque con 13 años de edad tuve la fortuna de ser alumna del que llamaban el cura de los ovnis. Y el cura de los ovnis era un ser con un coeficiente intelectual que excedía la media, que sabía de física, de química, de medicina, conocía todo lo que hoy se llama la psicología extrasensorial, tenía capacidades curativas, dones curativos, y a toda la juventud, que éramos alumnos del Instituto de los Alcores, pues nos contaba, por ejemplo, casos como que los ángeles de Yahvé eran visitantes de otros planetas que habían entregado un código de conducta, un código moral a Moisés, porque los mandamientos, ¿no?, que luego el cristianismo sintetiza como los 10 mandamientos, es un código moral. Y te encuentras también, cuando lo lees en el Tanaj, pues que resulta que según la tradición judía, algunas de las prohibiciones de estos ángeles de Yahvé era que no se comiesen liebres. Es muy divertido porque piensa que un Dios todopoderoso te prohíba comer liebre. Eso es más propio de una mentalidad de carácter humano, no de una gran divinidad. Ahí había gato encerrado, por supuesto. Cuando a Bilderberg invitan a una personalidad especialista en su materia, como es un astronauta, significa que los inversores internacionales quieren tener información. Han sido muchos astronautas que han reportado la visión de naves pilotadas por seres más inteligentes y tecnológicamente más desarrollados que nosotros, porque rompen las leyes de la física tal y como las conocemos hoy a nivel humano, ¿no? Entonces, claro, empiezo a investigar y me doy cuenta que todos los grandes propietarios están invirtiendo en la carrera espacial. Tenemos, por ejemplo, a China, hay titulares en prensa
donde Xi Jinping asegura que él quiere ser el próximo gran emperador del cielo y que China está construyendo lo que llaman el Palacio Celestial, que es una estación internacional, bueno, no sería internacional porque sería únicamente China. Me encuentro que también Israel tiene su proyecto llamado Génesis para enviar su propia nave a la Luna. Me entero también de que el señor Bill Gates, pues en asociación con otros grandes inversores, ha creado una empresa de minería planetaria. Esas piedras que los primeros astronautas se trajeron de la Luna, pues deben ser minerales bastante potentes para crear que se cree la Tierra. Armas, control. Con lo cual el espacio se ha convertido en lo que fue la bomba nuclear durante la Guerra Fría. Quien conquiste el espacio se convertirá en el emperador de la Tierra. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué quieren ir al espacio? No solamente por los minerales, porque están hablando de construir esas bases en la Luna y después en Marte para que sirvan de plataformas a la aventura espacial, que será la gran revolución. Tener esa tecnología para explorar la galaxia. ¿Y por qué estos grandes potentados dedican sus inmensas fortunas a explorar la galaxia? ¿Es que acaso tienen evidencias de que haya vida más allá de la Tierra? Pues sí. En una entrevista en la cadena CBS, Bigelow asegura tener evidencias de que estamos siendo visitados desde hace muchos años por seres de una inteligencia superior a la de los humanos. No me extraña que tenga evidencias porque colabora con la CIA. Desde la CIA se comenzó a trabajar a partir del año 47, cuando por primera vez un piloto comercial ve unas luces, una nave brillante que él es el que bautiza como platillo volante porque tenía la forma de un plato. Los famosos hombres de negro, el Pentágono, la CIA, completamente implicados en esa investigación. Y claro, desde esta perspectiva, yo vuelvo al pasado, porque también me estoy dando cuenta de que en esta guerra cultural, en la que el mensaje, la información se convierte en propaganda y en la que el conocimiento es utilizado por los poderes para convertirnos en esclavos intelectuales, nos están ocultando todo nuestro pasado. Yo me propongo en el libro Hijos del Cielo hacer un recorrido por los primeros documentos escritos de las grandes civilizaciones. Entonces me voy a la India, me voy a China, me voy a Japón, me voy a los aztecas, me voy a los incas, me voy a los cristianos, me voy a los judíos. Y todas las cosmogonías antiguas, que entonces no eran religiones, eran su historia, hablan de la fusión entre seres venidos de las estrellas, a los que llamaban dioses, con los hombres y mujeres de la tierra. Queda en la Biblia un pequeño fragmento, una pequeña muestra de todas las historias antiguas, cuando en el Génesis nos habla de que los dioses se mezclaron con las hijas de los hombres y eligieron de entre ellas a las más bellas. Dios significa brillante, brillante por su inteligencia, brillante por su poder, brillante porque alumbra civilizaciones y brillante porque sus naves eran brillantes. En mi investigación empiezo por Sumeria, porque es la cuna de la civilización, pero no de la civilización occidental, sino de la civilización mundial, de todas las culturas. Allí se inventa la escritura, nuestra gramática es deudora de la gramática sumeria. El lenguaje es ingeniería. Y cuando lees los poemas de los antiguos sumerios, te das cuenta de que el ser humano no ha cambiado mucho a la hora de estructurar sus géneros literarios. La repetición, la síntesis, la simbología, todo viene de allí. La primera palabra escrita, la primera maldición, la primera oración, las primeras cuentas de los bienes que se administraban en los templos,
provienen de Sumeria. Y en el año 2003, con la invasión a Irak, esa guerra basada en la propaganda de armas de destrucción masiva que nunca existieron, el Museo de Irak fue saqueado. Y todas esas joyas de esa antigua civilización fueron robadas, nos robaron a todos. Y esas joyas suelen acabar en las casas, en las cajas fuertes de estos grandes filántropos y financieros que necesitan esa información para su exploración, para sus planes y para ser más sabios que el resto en esa visión que tienen de los dioses y los esclavos. Bueno, la ciencia nos está... Hay muchos artículos científicos de biólogos, arqueólogos que nos están diciendo, que por supuesto no ven la luz, nos están diciendo que toda esa verdad oficial de que provenimos del mono es falsa, se sustenta sobre investigaciones falsas, sobre un trozo de esqueleto, un trozo de diente, un trozo de costilla, un trozo de dedo del pie, pero que no hay una evidencia, no hay una prueba tajante, rigurosa y precisa que sustente esa teoría de la evolución. Entonces tendríamos que revisar todo nuestro pasado, pero si nos quitan los documentos del pasado, ¿cómo los vamos a revisar? En Sumeria, que ya tenían conocimientos de matemática, de física, de la galaxia, muchísimo más superiores a los actuales. El cuento del rey Etana, que viaja al espacio, que viaja a la galaxia, que viaja a los cielos para encontrar la planta de la fertilidad, para tener un hijo. Y Etana está describiendo, se monta en un águila que le lleva al cielo, cruza las 7 puertas del cielo. Y Etana está viendo que cuanto más se aleja de la Tierra, más pequeña se ve. Que el mar poco a poco va convirtiéndose en un charco. ¿De dónde tenían ese conocimiento? Con respecto a la manipulación genética, hoy, la biogenética, ¿no?, tan actual, pues te encuentras un poema sumerio que Lara Peinado, un gran asiriólogo español, recientemente fallecido, lo ha titulado La creación de la humanidad terrestre, y te dice que los grandes dioses, porque hay una jerarquía de dioses, los grandes dioses, cansados de cómo los dioses secundarios no dejan de lamentarse por el trabajo que tienen que hacer en la agricultura, en el cultivo de los campos, le piden que crean a unos esclavos de estos dioses de segundo rango. Y lo hacen en la fábrica de carne. Y este mito, según este mito, se mezcla la genética de unos Alá divinos, lo llaman así se ha traducido, unos Alá divinos. La fábrica de carne, el Luzumua de Darunki, allí inmolan a 2 Alá divinos, no sabemos lo que es, 2 Aya divinos, y con la sangre de los dioses crean a la humanidad. El trabajo forzoso de los dioses será el trabajo de los hombres. Delimitarán los campos de una vez por todas y tomarán en sus manos azadas y espuertas en provecho de la casa de los grandes dioses, sede digna del alto estrado. Pondrán en funcionamiento el sistema de regadío para inundar los campos y hacer crecer todo tipo de plantas. Así cultivarán los campos de los Anuna, aumentando las riquezas del país, celebrando dignamente las festividades de los dioses y vertiendo el agua fresca en la gran residencia, digna sede del alto estrado. Se les llamará, y aquí el nombre, que después la Biblia los refiere como Adán y Eva, pues los acadios le llamaron Huyegarra y Annegarra, y ellos multiplicarán la prosperidad del país para descanso de los dioses. A partir de aquí ya está el campo de la interpretación. No sabemos si esto realmente fue real o no, pero que lo cuenten ya nos está dando una pista. Además hay una cosa que coincide en todas las culturas y en todos los grandes hombres de esas culturas. Todos
El poder siempre elabora un discurso propagandístico. De esa manera Moisés, se escribe una leyenda sobre Moisés y remite al cielo. Todos los grandes reyes de la lista real sumeria decían descender de los dioses. Es decir, el cuento, la leyenda, la redacción del mito como legitimación del poder. Y todos esos reyes antiguos, todas esas reinas, legitimaban su poder asegurando que descendían de los dioses del cielo. Yo te puedo contar lo que a mí me contaba don Enrique, que era un sacerdote, y además un sacerdote ortodoxo. Él nunca, cuando se reunía en su casa, cuando venía a visitarlo JJ Benítez, siempre discutían porque JJ Benítez le decía que él era un sacerdote heterodoxo. Y don Enrique le rebatía que no, que él era absolutamente católico, lo que pasa que no sabíamos leer la Biblia y que obviamente la Biblia es un documento más para la investigación. Vamos a ver si es que los sacerdotes sumerios, las sacerdotisas, eran científicas, manejaban la física, manejaban la química, eran médicos. Eso era un sacerdote. No ahora un dogma, un libro, no. Recientemente, hace unos 10 años, el entonces astrónomo de uno de los centros astronómicos del Vaticano, el que está en Argentina, el padre Funes, le hicieron una entrevista y el titular que reprodujo toda la prensa mundial fue: un Dios creador no se limitaría a crear únicamente la Tierra, saludemos al hermano extraterrestre. Él decía que por supuesto que había vida, o sea, la norma en la galaxia, la norma en los universos, es la vida. Y desde la perspectiva cristiana, don Enrique me decía que si tú crees en un Dios todopoderoso, que Dios todopoderoso iba a crear únicamente un planeta más pequeño que un grano de arena en el universo. ¿Qué poder era ese? El poder de la creación es el poder de dar vida, el poder de la vida. Y más, la ciencia nunca está reñida con las distintas fe que tenga cada persona y de cómo viva la religión cada persona, porque es más, el que descubre y el que efectúa la teoría del Big Bang era un cura católico. El fenómeno ovni es un fenómeno histórico, se ha reportado a lo largo de toda la historia de la humanidad. De una forma, en una época más moderna, pues tenemos a Plinio el Viejo hablando en Roma de cómo el gran historiador, hablando de los escudos ardientes, fíjate, también la misma forma, de los platillos volantes, de que habían sido vistos, ¿no? Por parte de cónsules, han sido vistos por parte de cónsules romanos, por historiadores, por los griegos, y después aquella revolución que para mí es uno de los momentos favoritos de la historia, la revolución de Akenatón, el faraón hereje, que cambió la perspectiva de ese rey, que lo convirtió en una familia absolutamente concienciada con las conexiones entre el cielo y la tierra. Y precisamente ese tipo de fenómeno que cambia la conciencia humana es el que está estudiando un grupo de científicos norteamericanos liderados por el recientemente fallecido astronauta Mitchell, que están recopilando y están contabilizando y analizando no solamente de forma cuantitativa la cantidad de personas que en nuestra actualidad, que en este momento han tenido experiencias en la tercera fase, con seres inteligentes, con seres espirituales. Porque don Enrique siempre me hablaba de las civilizaciones del espacio tecnológicas y las civilizaciones espiritualizadas. Y claro, todas estas personas que a lo largo y ancho del planeta, que están siendo investigadas por este grupo, que ya tienen un libro, ¿no? Más allá de los ovnis, la conciencia, quieren dar a conocer la parte más espiritual del fenómeno. Porque ya dijo Carl Jung, que él estaba también
muy interesados en observar el fenómeno ovni, pero que también había que diferenciarlo del fenómeno extrasensorial. O sea, el fenómeno ovni en la actualidad es el que puede cambiar la conciencia, es uno de los fenómenos que puede cambiar la conciencia del ser humano, darnos cuenta de que realmente esos mensajes que también han sido transmitidos por fenómenos como el llamado de Fátima, ¿no? El de la Virgen de Fátima, o el fenómeno de la Virgen de Guadalupe. Hay una foto que aportó en mi libro de cuando el Vaticano envía a sus investigadores a Fátima y fotografían que antes de la aparición de esta señora del cielo se veían unas luces, unas naves brillantes. Y después aparecía la señora y le transmitía a los niños un mensaje de que teníamos que cambiar nuestro espíritu, de que tenemos que cambiar nuestra conciencia. Y eso es quizás lo más interesante de este fenómeno, ¿no? Después también hay algunos datos en el Apocalipsis que nos hablan esa visión que se le supone a San Juan, esa visión en la que él habla del mal. El mal que ha existido siempre, ¿no?, en la humanidad. Los sumerios lo llamaban de un modo, los acadios de otro, y el judaísmo, el islamismo lo denomina Satán, ¿no? Y en el Apocalipsis de San Juan, pues puede leerse cómo el gran dragón, como el gran Satán, arrastró con su cola a las terceras partes del cielo. Esa es una antigua leyenda, ¿no?, que circula en todas las antiguas civilizaciones. Cómo acabaron aquí, castigados, esos seres espirituales, esos ángeles, esos mensajeros de los cielos, que se rebelaron contra el amor y que fueron castigados y expulsados, exiliados de los cielos a la tierra. Todos estos son datos, ¿no? Toda esta investigación que yo hago en Hijos del Cielo, yo siempre cuando investigo y cuando expongo información, siempre digo lo mismo, ¿no? Esto no es para que creáis al pie de la letra lo que yo digo, sino para que tengáis datos que os hagan pararos a reflexionar y a pensar por vosotros mismos, porque cada uno tiene su acervo cultural, cada uno tiene su búsqueda, todos somos diferentes y la información cambia a las personas. Por eso es necesario, y por eso escribí Hijos del Cielo, para que esa información que nos están robando, esa memoria de la antigüedad, que es nuestro origen, que nos habla de dioses, que nos habla de guerras espirituales, que nos habla, por ejemplo, de la diosa Nut egipcia, que con su cuerpo establecía un arco en el cielo para evitar que los dioses de los cielos y de la tierra se pelearan, que es la misma diosa Nuwa de China, que construyó una muralla en el cielo para evitar esa misma guerra. Todos estos son datos que quizá también fueron escritos en la antigüedad con esa intención, para que reflexionemos. Pero después hay unos datos irrefutables. ¿Cómo es posible que la diosa Nuwa china sea la misma que la Nut egipcia? Esto nos está diciendo que hay un origen común de todas las civilizaciones y todos nos llevan a Sumeria. Y los sumerios eran seres muy alegres. Eran seres que a mí me recuerdan, ¿no?, cuando las imágenes de los dioses más antiguos, ¿no?, de Mesopotamia, son similares a los etruscos. Esas tumbas, ¿no?, de la pareja etrusca que felizmente se entregaba al más allá, a la muerte, y siempre felices. Ese es el espíritu que hay que conservar. No estamos aquí para llorar, no estamos aquí para sufrir. No deberíamos estar aquí para la guerra, pero si tenemos que defendernos, nos defendemos. Y la cultura, el conocimiento, es hoy una gran arma de defensa.